Vamos a otro tema. Este domingo, en 8 comunas del país, se va a llevar a cabo una consulta ciudadana por el posible, que se ha llamado el toque de queda, a pesar que quienes lo promocionan lo discuten, este nombre, que se quiere implementar para menores de 16 años. El proceso va a estar a cargo de la empresa eVoting, la misma que fue cuestionada por las fallidas elecciones dentro de la UDI. Bueno, queremos hablar sobre esta consulta, sobre esta iniciativa. Para eso nos acompaña el alcalde de Independencia y presidente de la Comisión de Seguridad de la Asociación Chilena, Gonzalo Durán, que está con nosotros aquí en el estudio de la Asociación Chilena de Municipalidades. Alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Carolina. Gracias por la invitación. A usted por venir. A ver, vamos a comenzar respecto de este sistema del eVoting. Fue muy cuestionado respecto de la capacidad de poder reflejar la opinión y la credibilidad que podía tener. ¿Considera que debería usarse otro sistema? ¿Cuál es la mejor forma de tener la opinión de los ciudadanos y una votación entre ellos? Sí, una cosita previa que creo que es bien importante. Primero, yo creo que hay que valorar que de un tiempo a esta parte los municipios, los gobiernos locales están en un esfuerzo por, desde lo local, pensar soluciones para problemas nacionales. Y si bien es cierto, valoramos eso, creo que hay que tener cuidado en el sentido de desarrollar iniciativas y especialmente consultas que pudieran eventualmente o ser ilegales o inconstitucionales o contravenir derechos de las personas, que es uno de los aspectos cuestionados de esta iniciativa. Dicho eso, adicionalmente, efectivamente, si se va a desarrollar un proceso de consulta, yo en general soy más bien partidario de desarrollar procesos participativos con las comunidades, donde es posible generar debate, encuentro, búsqueda de visiones comunes, pero si se va a desarrollar una consulta en que es un acto individual, en que la persona expresa una preferencia, efectivamente creo que hay que tener mucho cuidado con quiénes y en qué condiciones se ejecuta para que no genere distorsiones. Alcalde, ya, pero si se hacen estas, digamos, debates o mesas de conversación en las cuales usted dice, pero si efectivamente hay dos posiciones que están más o menos divididos, quienes están participando, no todos pueden participar. ¿No es una consulta una buena forma de saber finalmente qué es lo que prefiere esa comunidad en total? Primero, yo reitero que es importante que no se consulten cosas que eventualmente constituyen vulneración de derechos. Dicho eso, el problema de esta consulta en particular es que tiene algunas dificultades. Por ejemplo, si gana la opción de que se aplique una medida de restricción, toque de queda, como queramos llamarle, de restricción a menores de edad, ¿quién va a implementar esa medida? ¿Quién va a estar a cargo de supervisar? Es que es bien importante porque en el punto particular de esta discusión, lo que me interesa saber es cuál es la forma que usted, alcalde, tiene o considera es la mejor para tener la opinión de la ciudadanía y después de eso. ¿Y por qué? Porque mucho se ha hablado de la forma en que estamos tratando de operar o que otros países operan y estamos tratando de copiar el modelo. De que la ciudadanía, y usted lo decía, valorar el hecho de que la ciudadanía en comunidades más pequeñas, no desde el gobierno central, pueda tomar decisiones y pueda aplicarlas. ¿Quién mejor que el alcalde sabe qué es lo que le pasa a la gente en su zona? Por lo tanto, ok, perfecto, se discute, tengamos discusiones en las cuales pueden aportar. No todos pueden participar, ¿estamos de acuerdo? En las consultas tampoco participa todo el mundo necesariamente. Ya, pero puede se le da participar un la número alternativa. mayor. Y yo valoro las consultas en general. Entonces, ¿cómo se debería Sin embargo, en este caso en particular, me parece que tiene más valor y tiene mayor eficacia el generar procesos participativos con las comunidades. Y esto puede ser con las comunidades barriales, con las comunidades educativas, involucrando a los distintos actores, incluidos los propios jóvenes, las familias y con el concurso de los actores especializados. Los municipios tenemos oficinas de protección de derechos, las OPD. Tenemos programas como el de 4 a 7, que son programas que permiten que los niños sean acompañados en el colegio más allá de la jornada escolar cuando los padres trabajan. Es decir, tenemos las iniciativas con el SENDA, que es un organismo especializado de control de alcohol, consumo abusivo de alcohol y droga. Es decir, si no involucramos a los especialistas, si no involucramos a las comunidades y a la familia, esto puede convertirse en una iniciativa en que la gente responde, incluso muchas veces, más bien para traspasar desde la familia su dificultad para resolver esto al Estado y después no tiene efectos prácticos. Entonces generamos frustración y una manera de construir política pública que puede ser
arriesgada. Bueno, entremos de lleno en el tema entonces. ¿Y alcalde, no es una forma en la cual hay una colaboración mutua? Usted decía todas las otras medidas que existen que son fantásticas. Una no debería ser privativa de la otra. Convengamos que la problemática que existe, lo conversábamos ayer también aquí con una fundación, la problemática que existe respecto del consumo de alcohol y drogas en nuestro país es muy importante. Somos un país de alto consumo de alcohol y de un alcohol con, en general, un grado alcohólico muy alto. Sí. Por lo tanto, y por lo mismo, no es una acción colaborativa más que una restrictiva. O sea, tengamos el de 4 a 7, tengamos Senda, tengamos el OP, tengamos todas estas alternativas y puede ser entonces una forma de colaborarle a esos padres, decir, ojo, en la noche, en cierto horario, los jóvenes ya de tal y tal edad no pueden andar solos por las calles. Este debate es importante primero porque efectivamente, a propósito de estas iniciativas que yo cuento, es importante decir, siguen siendo insuficientes y requiere de parte del Estado invertir mucho más en prevención. Chile es un país que invierte muy poco en prevención. A propósito de que se cita el modelo islandés, Sí. o sea, la realidad chilena no tiene nada que ver con el modelo islandés. Se invierte poco en prevención, tanto desde el punto de vista de las políticas integrales, en educación, en fin, y de consumo de alcohol y droga, y desde el punto de vista de la seguridad, también se invierte excesivamente poco en prevención y en rehabilitación, para qué decir. Las cifras hablan de que no supera el 2% del total de lo que se invierte en seguridad, lo que se invierte en prevención, lo que, en nuestra opinión, es un error gravísimo y creo que es importante decir que hay que invertir más allí. Ahora bien, adicionalmente, ¿podemos establecer una medida de restricción de circulación por las calles? Esto tiene varios problemas. Ya descontemos el tema de la eventual inconstitucionalidad, que lo ha dicho la defensora de la niñez y todos los organismos especializados. Pero además es, en mi opinión, una medida impracticable. ¿Qué vamos a hacer si encontramos un joven de 15, 16 años en la noche después de la hora establecida? ¿Quién va a controlar eso? Si se identifica ese joven, ¿a dónde se le va a llevar? Por ejemplo, se le va a llevar a su casa. ¿Lo va a hacer Carabineros, que es la única autoridad facultada para eso? Vamos a tener a Carabineros en los territorios controlando a los menores de edad que eventualmente están en esta situación, en vez de tenerlos persiguiendo a los delincuentes, persiguiendo el delito. Entonces puede generar un efecto perverso, que pongamos el foco en los jóvenes y que no nos hagamos cargo de que especialmente en la noche hay un conjunto de fenómenos delictivos respecto a los cuales se requiere la intervención oportuna de las policías. Hemos hecho un enorme esfuerzo por sacar a las policías de funciones administrativas para que se dediquen a la persecución del delito. Por ejemplo, hay un choque, Carabineros tiene que llevar a la persona al hospital, hacer la alcoholemia, ¿no es verdad? Pierde 4 horas. Estamos trabajando como país para que ese carabinero, en vez de que pierda 4 horas en esa función, la puedan generar otros organismos para que el carabinero esté para la persecución del delito. Ahora imagínese usted a Carabineros controlando a los menores y llevándolos a sus casas o no sé qué otra modalidad se ha propuesto por quienes impulsan esta consulta. Alcalde, a ver, todos argumentos que se pueden volver a discutir, pero cuando tenemos un joven en la calle, borracho, drogado, en la situación que usted quiera, ¿quién hace algo? Es que si en este momento, sin consulta y sin esta discusión, usted encuentra una persona joven o adulto Sí. en condiciones evidentes y graves de ebriedad o drogado o en una situación de riesgo, efectivamente está la facultad legal para la intervención de las policías. Entonces el punto está en que esta medida no es para una situación de evidente ocurrencia de una falta grave o de un delito. Estamos hablando de personas que van a estar circulando por las calles, menores de edad, que... Perfecto, no están en grado evidente, no está botado, borracho en la calle, pero andan en una pandilla dando vueltas, buscando para meterse en algún rollo, porque convengamos que así es, no están estudiando ni repasando las materias para el día siguiente. Convengamos que después de las 12 de la noche, en estricto rigor, durante la semana, y hay quienes podrían decir durante el fin de semana también, no tendrían por qué estar un joven menor de 14, 15 Completamente de años acuerdo. en la calle. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que esto ocurra? Porque sí ocurre. Eso es muy importante. Primero, porque efectivamente eso ocurre, y ojo, no solo ocurre
después de una determinada hora en la noche. Ocurre en el día con muchos Estamos de jóvenes acuerdo, que están sí. saliendo del sistema escolar y que terminan Ya, pero es que ahí circulando en las tenemos el calles. de 4 a 7, tenemos otras Está bien, alternativas. pero es importante porque nos lleva a decir cuál es el problema de fondo, que muy bien lo dice usted, consumo abusivo de alcohol y drogas desde temprana edad, problemas de disfuncionalidad de las familias, un conjunto de problemas más complejos que requieren políticas preventivas más integrales. Ahora, en el caso de la noche, efectivamente, si encontramos personas en esa situación, yo creo que el Estado debe actuar y puede realizar iniciativas. Por ejemplo, hay sistemas de detección temprana de jóvenes, porque aquí hay una situación de vulneración de derechos, además de esos menores, en que efectivamente las familias no se están haciendo cargo. Y hoy día hay programas que se ejecutan muy mínimamente desde los municipios, por ejemplo, de establecimiento de duplas psicosociales, normalmente un psicólogo y un asistente social, que identifica a esas familias y hace un trabajo preventivo con las familias, que hace un trabajo preventivo desde la comunidad ¿Cuál es la escolar. capacidad que por tiene? ejemplo, muy poca. Muy poca porque hay pocos recursos que se destinan a prevención. Por lo tanto, ¿cuántas familias se pueden ayudar? Para que podamos hablar en concreto. No, es que en concreto el punto es que pongamos más recursos ahí, porque si no los pone ahí, usted va a tener que poner los recursos en Perfecto. ¿Y personal cuántos- que en la noche busque a estos jóvenes. ¿Cuántos niños están en este momento deambulando por las noches en su comuna? Para hacerlo más fácil. Es difícil estimar una cantidad precisa, pero efectivamente, o sea, todos los... Aproximadamente. Entre y entre. Todo el mundo conviene que efectivamente hay una cantidad suficiente para determinar la necesidad de intervención. ¿Quiénes son los jóvenes, principalmente, que no estudian ni trabajan, es decir, que han salido del sistema escolar? Y para eso nosotros realizamos una labor. Fíjese que hay muchos municipios que cuando un niño, un joven, empieza a faltar al colegio, lo que hace es establecer este sistema de identificar por qué está faltando, concurrir a la casa, verificar si hay una situación de vulneración de derechos, y está la intervención de la OPD, que lo que hace es trabajar tanto con niños y jóvenes con derechos vulnerados, donde muchas veces hay problemas en la familia, o con problemas de infractores de ley. Y otra cosa que creo que es bien importante, porque se ha dicho aquí en esta consulta, bueno, lo que se va a intervenir cuando estén sin presencia de adultos. Sí. En la gran mayoría de los casos de jóvenes, por ejemplo, lo que señalaba usted de pandilla, están acompañados de adultos que utilizan a los menores de edad o para la comisión de delito o para situaciones que implican vulneración de derechos. Y en ese caso, ¿cómo vamos a determinar si el adulto es un adulto responsable o un adulto que está haciendo mal uso de la relación con ese joven? ¿Cómo vamos a determinar si ese adulto tiene una relación de parentesco o no? Y entonces mi punto es que vamos a tener a las policías realizando esta labor de control en el territorio de jóvenes y eventualmente los adultos que lo acompañan, en vez de generar políticas eficientes de persecución del delito y que paralelamente ampliemos nuestra capacidad de desarrollar políticas preventivas. Entonces, creo que todos como sociedad tenemos que hacernos cargo, incluidas las familias, los padres, de que efectivamente tenemos un problema en el país. Primero, de jóvenes en la noche circulando, tampoco estamos hablando de que sea un fenómeno masivo, pero efectivamente, especialmente los que implica vulneración de derechos, muchas familias que no se hacen cargo de que sus hijos salen en la noche a, qué sé yo, a fiestas. Es que ahí hay un punto clave, alcalde, porque usted bien dice, sí, no, tal vez no es un problema masivo, pero basta con que un joven, uno, Por supuesto. es como cuando muere una persona, sí, no se muere medio país, pero hay una persona, hay una familia, hay un niño, hay un papá, hay una mamá que quedaron sin ese hijo, sin ese niño, sin esa mamá o sin ese papá. Esa familia quedó con un joven el cual podría haber tenido un futuro fantástico y no lo tuvo porque andaba por las calles. Una medida que yo creo que es súper discutible, pero que sí se aplica en otros países. En buena parte de Estados Unidos, después de las 11 de la noche, los niños no pueden salir. Sí. Los menores de 18, ni siquiera de 16. Sí, refirámonos por lo menos al caso irlandés, que me parece bien importante. Es que porque usted lo dijo, el caso irlandés tiene una realidad bien diferente a la nuestra. Pero lo que quiero decir cuando cito el caso irlandés, porque es el que más se ha mencionado, es que lo importante es que la medida se aplica en el marco de un conjunto integral de medidas con políticas de prevención integral, bueno, pero usted me nombró y dotado de algunas. muchos recursos que Ahí son completamente está. insuficientes. Son completamente insuficientes. Entonces, si nosotros como país nos proponemos, porque el riesgo aquí es que pongamos el foco en el control nocturno con las dificultades que hemos señalado, es decir, teniendo a las policías en este control en vez de la persecución del delito,
Pero adicionalmente esto va a significar destinar más recursos para esa función en vez de destinarlos a más recursos para más y mejores estrategias de prevención. Alcalde, y en el se caso pone, irlandés... es que por favor trate, Sí. porque para que logremos, no repitamos la información Sí. y así podamos tener otros puntos de vista. ¿Cómo se logra, por ejemplo, el tratar de unificar a poblaciones completas en medidas distintas para prevenir el delito? ¿Ya? En el cual hay sistemas de pitos, hay sistemas hoy día de grupos de WhatsApp, lo que sea, en los Sí. cuales la propia gente se pone de acuerdo. Lo mismo respecto de los jóvenes. ¿Cómo se logra? Ok, no destinemos policía. Excelente propuesta, excelente propuesta. Efectivamente, podemos desplegar iniciativas comunitarias destinadas a identificar niños y jóvenes en los barrios que pudieran estar en situación de vulneración de derechos o eventualmente en la comisión de un delito. Efectivamente, hoy día las comunidades están mucho más organizadas con sistemas de alarmas comunitarias, de WhatsApp, etcétera, organizados por cuadra, por manzana, y en general los municipios tenemos además cierta capacidad de articular este dispositivo comunitario. Y en ese sentido me parece que va mucho más en la línea de fortalecer el carácter preventivo que el de una medida coercitiva que es impracticable si no la ejerce la policía. Ya, pero es que Porque ¿quién va a estar monitoreando las calles a las 2 de la mañana? Por un lado, por otro. Yo creo que la policía. Por eso, pero es que lo que voy, que si Y estamos mi hablando punto es que de si esta hacemos medida, eso, vamos a distraer recursos policiales que tienen que estar para la persecución del delito a esta otra función. por eso es que para llevar a cabo medidas que sean concretas, para no quedarnos en las ideas, porque eso no va a solucionar nada. Hay que hacer algo hoy. Entonces, hay una comunidad en la cual se organizan. ¿Quién? Va a estar la señora mirando por la ventana a ver si ve un grupo de jóvenes dando vueltas que no Claro, eso corresponde. normalmente No, probablemente, funciona, eso normalmente pero, perdón, funciona. probablemente va a ocurrir cuando ya haya un problema, cuando haya gritos de por medio, cuando estén, no sé, borrachos y haciendo escándalo. Y por otro lado, si esa familia tiene un problema, entonces no hay que de frentón ocuparse y no decir, no tenemos tantos recursos, así que claro, podemos ayudar a una cuando tenemos 20 familias con una problemática. Porque entonces ese joven, si digamos que funciona, digamos que están mirando por la ventana, que todavía no se meten en problemas, que lo llevan de vuelta a su casa, pero probablemente no hay quien se haga cargo, porque por algo está en la calle. Por eso hoy día las OPD tienen capacidad de respuesta para cuando se identifican esos casos en particular. Esos casos en que el niño o joven detectado por la comunidad, detectado en el colegio, que hay una situación de vulneración de derechos de una familia que no es capaz de hacerse responsable, existen mecanismos para que la OPD acompañe el caso familiar y en última instancia, si no existen condiciones para que ese dispositivo permita resolver el problema, incluso están los centros especializados, los organismos colaboradores. Entonces, ¿Qué porcentaje de éxito tiene la OPD, alcalde, en su comuna? yo diría que un porcentaje muy importante, yo me atrevería a decir, no manejo la cifra exacta, pero tranquilamente del orden del 85% de los casos diagnosticados de vulneración de derechos se integran a un circuito que permite efectivamente generar respuestas eficaces. ¿Qué significa un circuito? No es que la OPD resuelva necesariamente el problema, la OPD opera en una mesa multisectorial de infancia donde distintos organismos ven cuál es el ámbito de problemática respecto al cual debe intervenirse. Quizás donde tenemos más dificultades, que también es un déficit del Estado, es en materia de rehabilitación cuando se trata de jóvenes que ya están en un nivel de consumo de droga problemático y que requiere una intervención especializada. Nosotros tenemos en el país una larga lista de espera de jóvenes que están dispuestos a entrar a centros de rehabilitación y no tienen cupo. Y eso que quienes son recibidos por estos centros es cuando el joven expresa una voluntad explícita de tratarse. ¿Para qué decir todos aquellos que no expresan esa voluntad, pero que requieren intervención? Entonces aquí hay que discutir el tema de la política de droga, hay que discutir el tema de la política de alcohol, que proliferan. Vimos hace pocos días las botillerías que no consultan, o estos delivery, que no consultan la edad del menor de edad. Entonces hay una perspectiva mucho más integral que incluye a las familias para abordar este tema. Porque en lo que estamos de acuerdo es que tenemos una dificultad con los niños y jóvenes que tienen conductas de riesgo. Alcalde, ayer hablábamos justamente con la directora de la Fundación Esperanza y comentábamos el tema respecto de qué es lo que se debe hacer. Ella planteaba que en este minuto falta que los padres sean más estrictos, que estén más encima de esos jóvenes para evitar que lleguen a los extremos que llegan y a la rehabilitación que usted ya nombraba que es más difícil. ¿Cómo se le está dando asesoría o ayudando a esas familias, a esos padres, a esas personas que se hacen cargo? No necesariamente son los padres, muchas veces son los abuelos de esos jóvenes. Por parte de la comuna, pues usted dice, sí, ok, vamos a hacer prevención para evitar
¿verdad? Incluso si lo vemos en la parte más fría, es mucho más barato el poder prevenir más que tener que rehabilitar a un joven cuando ya está en problemas. ¿Qué se está haciendo? Hartas cosas. Hay un espacio privilegiado que desgraciadamente no es suficiente, pero que atiende a más del 90% de la población, que es la comunidad escolar. Y ahí efectivamente existen mecanismos. Hay que recordar que los establecimientos tienen en su interior personas especializadas para determinar cuando hay alumnos que tienen conductas que pueden ser interpretadas como conductas complejas, sea porque hay vulneración de derechos, situación de violencia intrafamiliar, situaciones de abuso, en fin. Y hay un dispositivo para que esa comunidad escolar construya con la OPD un acompañamiento y al mismo tiempo efectivamente hay escuelas para padres, hay mecanismos para intervenir, digamos, en el caso de algunas casas en particular de esas familias. Ahora, cuando hay situaciones especialmente complejas, voy a poner un caso hipotético, una familia involucrada en microtráfico de drogas, con situaciones graves de violencia al interior, en fin, evidentemente las políticas que podemos desarrollar desde la comunidad escolar son completamente insuficientes y ahí tienen que entrar los organismos especializados, sea desde la perspectiva policial, cuando se trata de ocurrencia de delitos complejos, y sea desde la perspectiva de políticas preventivas, pero que requieren estos organismos auxiliares. Alcalde, para terminar ya, usted ha dicho que no está de acuerdo con el modelo islandés que se está tratando de implementar. Una de las alcaldesas, también parte de su partido, sí lo ha hecho, en Peñalolén. ¿Considera entonces que se están haciendo mal las cosas? Primero la Carola Leitao, que es gran amiga mía, no es de mi partido, pero perdón. es de mi... pero compartimos un conjunto de ideas. Y Carolina ha hecho un trabajo, quiero decir, extraordinario en materia de prevención. Extraordinario. Me consta que es uno de los municipios que más ha hecho en materia de prevención. Y lo que yo he escuchado de ella es que efectivamente está más en la idea de generar un modelo de consenso social que permita abordar esto integralmente. Yo creo que ella entiende perfectamente que es impracticable tener a las policías resolviendo esto en las calles y tenemos que poner el foco en la prevención. El modelo islandés es un modelo que desarrolla un conjunto muy integral de medidas y que esto finalmente es la guinda de la torta que permite efectivamente generar una restricción temporal en el contexto de que se han desarrollado todo este conjunto de tareas, incluido el rol con los padres, con la familia. En el caso de la comuna de Peñalolén ha hecho un esfuerzo importante en materia de prevención y probablemente está pensando esto como una manera de fortalecer esa política preventiva, pero yo creo que la consulta es poco eficaz por las razones que he dicho, es compleja desde el punto de vista de su constitucionalidad y por eso yo lo que he hecho es aprovechar el debate que se ha generado en torno a la necesidad de cuidar a nuestros niños y jóvenes a partir del fenómeno de la consulta para proponer que definamos cuáles políticas preventivas han sido eficientes y cómo destinamos más recursos a esas políticas. Ojalá que le resulte y que podamos tener buenos resultados. Alcalde Durán, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias. Muy buenos días.